Si alguien quedó afuera, vuelve a entrar, ¿sí? Bueno, les cuento un poco cómo nace esta iniciativa. Ya hace un par de años en la cátedra Introducción a la Teatrología, de la cual yo estoy a cargo y que trabajo conjuntamente con Daniela Martín, y Mauro Alegret y Maxi Quirino. Venimos invitando todos los años a gente que nos pueda hablar en distintos encuentros entre la relación entre teoría y práctica. A partir un poco también de algunos cuestionamientos de cuándo se establece una teoría, cuándo la práctica se vuelve teoría, qué relación y tensión hay entre la teoría y la práctica, porque también hay posiciones encontradas, qué es una teoría y qué es una práctica. Entonces, en relación a eso nos parecía interesante invitar a maestros, investigadores, hacedores, que nos cuenten cuáles son sus experiencias en relación a estos dos grandes tópicos, ¿no? Y esta, que es que en realidad no pensamos que se agota, sino que está siempre reinventándose. Con la idea de que una teoría produce práctica y que una práctica produce teoría, ¿no? Y que esa relación conjunta es una relación de tensión más que interesante. Eh, Esta situación de pandemia y de aislamiento social nos encuentra en un momento con la cátedra donde no podíamos hacer los encuentros en vivo, obviamente. Y bueno, a veces las dificultades traen posibilidades como esta, como invitarlo a José Luis Valenzuela. Esto también es posible porque el grupo de investigación que yo dirijo hace un pequeño aporte para poder hacer esta situación. Y bueno, José Luis ha sido, y esto lo demuestra la cantidad de gente que se está incluyendo de todo el país, ha sido maestro de muchos de nosotros, ¿no? Nosotres. Y entonces, para nosotros, para la cátedra, José Luis ha sido un referente siempre de esto, ¿no? Él dice de sí mismo que es un director que escribe libros. Eh, Qué mejor que pensar esta posibilidad de alguien que escribe a partir de la práctica o que piensa la práctica y puede producir teoría. Y no solo la propia, sino también la de otros. Realmente el lugar del investigador, el hacedor, es un lugar que José Luis lo encarna muy bien. Y además tiene una trayectoria enorme, José Luis. Yo lo conocí en el 89 dando un curso que se llamaba Antropología Teatral y Acciones Físicas, organizado por el CELCIT. Creo que fue de mis primeros acercamientos a la teoría y a la práctica teatral, desde este lugar novedoso. Estoy hablando ya más de 30 años atrás. Y José ya venía hacía ratos con esto. Sí, un montón. Y después fue maestro nuestro en la universidad y generó en nosotros, en estudiantes de la universidad, creo yo, esta impronta que la Universidad Nacional de Córdoba tiene, me parece a mí, ¿no? Y que creo que en sus viajes de José por todo el país es impresionante lo que él hace, de esta labor pedagógica militante, también ha ido generando este interés, esta preocupación. Bueno, yo muy agradecido. No sé si tengo que decir mucho más, pero bueno, José Luis ha escrito muchos libros, solo algunos, de Bárbara Stanislavski, Antropología Teatral y Acciones Físicas, Robert Wilson, La locomotora dentro del tren fantasma, La actuación entre la palabra del otro y el cuerpo propio, Las piedras jugosas, La risa de las piedras, entre otros libros. O sea, y además es un director de teatro exquisito. Yo siempre recuerdo la apuesta que hizo con un texto de Finzi sobre el arquitecto, sobre el ingeniero Benninger, que era una cosa maravillosa que había hecho con un grupo en Neuquén. Bueno, un director exquisito también. Así que muchísimas gracias, José. Eh, Te dejo con todo el grupo. ¿Mm? Bueno,
Bueno, yo te agradezco a vos, Cipriano, muchísimas gracias. Me dejás más nervioso todavía, así que vamos a ver qué hago con esto. Perdón, José, una cosita voy a decir. Por favor, repito a todos que en la medida que pueda silencien los micrófonos. Si quieren ir haciendo preguntas por el chat, pueden ir haciendo preguntas por el chat, cosa que José Luis después pueda retomarlas. Después, de todas formas, vamos a dejar un momento para preguntas y para abrir el diálogo. ¿Mm? Bueno, les cuento que no había preparado nada esta noche y yo siempre utilizo, digamos, el cagazo de la inminencia para que algo se me despierte. Así que lo que voy a hacer ahora, lo digo por primera vez, no, a lo mejor ya estoy mintiendo. Nunca uno dice las cosas por primera vez. Pero bueno, quiero decir, puede salir muy mal, ¿no? Además, es mi primera vez en teleconferencias, así que también ahí es un factor en contra. Bueno, yo siempre juego un poco con los títulos de aquello que supuestamente tengo que llenar en un momento dado, una clase, una materia, lo que sea. Y me gustaría tal vez aferrarme al título que tiene este ciclo, que es de las intersecciones entre la teoría y la práctica. Y bueno, la palabra intersección, yo la escuchaba cuando era chico, ¿no? Y decían en la radio, hubo un choque en la intersección de Florida y Alberdi. O sea que era una cosa así, ¿no? Es interesante, fíjense que es muy interesante, porque si uno hace así, acá tengo, como no tengo filminas, tengo para dibujar. Esto se llama quiasma. Es un tipo de cruzamiento que tiene, bueno, me voy por esta línea o por esta otra. Ahora, si uno habla de intersección de calles, las hace más gruesas. Ahí, ¿no? Bueno, esta es la filosofía de la diferencia, como para que vayamos entrando en un tema. Esto, me ven ahí, ¿no? Si yo hiciera nada más que un par de líneas, es como casi imposible ese punto intermedio. Si yo lo amplifico y lo convierto en calles, acá hay un espacio transitable prácticamente, ¿no? Justamente ahí donde chocan los autos. Acá en Resistencia siempre choca un auto con una moto, siempre. O dos motos, pero siempre hay una moto. Entonces, esta cuestión del punto imposible es lo que uno en el oficio trata de ensancharlo y convertirlo en algo así, en algo como, en algo donde uno transita, va y viene, por ahí. Fíjense que además el hacer una cruz así como esta nos da a entender que uno bien puede pasársela todo el tiempo practicando y no hacer teoría o viceversa. Y eso uno lo encuentra todo el tiempo por ahí, ¿no? Gente que solo teoriza, solo practica y está todo bien. Entonces, otra vez que escuché la palabra intersección, era un lugar más respetable cuando nos presentaron la teoría de conjuntos, ¿se acuerdan? Eso era más interesante todavía porque era esta cosa. ¿Se acuerdan de...? No, voy a hacer con el marcador más grueso. Que justo ahora, por supuesto, se va a terminar. Ahí está. ¿Se acuerdan de eso? Diagramas de Venn, le decían, ¿no? Tanto a los que les gusta mucho leer Deleuze y esas cosas, no se preocupen que un diagrama es esto, un garabato. Hay una teoría densa sobre el diagrama. Es esto, un garabato que uno hace así a mano alzada. Pero me voy a pasar quizás el resto del tiempo hablando de este garabatito, así que no es cualquier cosa, me parece. Entonces, la intersección acá estaba, ¿no? En esta zona. Decíamos, la intersección de los conjuntos. Si lo bajamos a este caso, digamos, intersección, teoría, práctica. Así. Ahí está. ¿Les gustó? Bien. Tengo más. Lo que decía recién Cipriano, bueno, es que uno transita, va y viene, así. Ahí está. Nos quedó un dibujito medio triste, va y viene, va y viene. Ahora, no, a ver, dije esta mañana, ¿no? ¿Qué tal si la intersección no es solamente de dos territorios? Y entonces, bueno, uno viene y dibuja acá otra pelotita abajo,
ustedes pensarán que esto estoy haciendo como para principiantes. No, no, no los estoy tomando por niños. Lo estoy haciendo niños, es otra cosa, pero está bueno, ¿no? Hacerse un niño de vez en cuando. ¿Les gusta eso? No sé si... Ahí está, se ve. Bueno. Acá empieza la complicación, porque quienes me conocen saben que yo vengo de la física y algo que transitábamos mucho era la mecánica clásica, la teoría de la atracción gravitacional, ¿no? Y era muy interesante trabajar con dos cuerpos que atraían. Pensemos acá entre las dos pelotitas. Pero cuando uno mete un tercer cuerpo, un tercer elemento, ahí se pone tan difícil la cosa que se pueden pasar siglos tratando de resolver las ecuaciones. Entonces, lo que estoy haciendo acá es bastante violento. Ponerle un tercer territorio, un tercer circulito, a lo que uno llamaría la intersección teoría práctica. Entonces acá hay una intersección triple, esto, acá. Y ahí vamos a ver a dónde nos lleva toda esta cosa. Se me ocurrió que este tercer territorio, ahí, es una cosa oscura, lo voy a pintar de negro. Ahí. Es cuando nos vamos al carajo. Es cuando se nos quemaron los papeles, o sea que la teoría entró en una zona de total perplejidad y mudez, se le quemaron los papeles a la teoría y a la práctica también. Nos quedamos inmóviles, quietos, sin saber para dónde agarrar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces uno trata de evitar estos agujeros negros, ¿no? Y por eso el tránsito uno lo imagina como de la teoría a la práctica, las dos zonas diáfanas. Ahora, lo que les quiero decir hoy, esta mañana se me ocurrió esto, es que ese tercer territorio, el territorio oscuro, es justamente lo que funda el teatro contemporáneo. O sea que estamos hablando de cosas serias, sin que se notara. ¿Por qué digo esto? ¿No? Lo voy a poner en un espacio bastante conocido, que sería, por ejemplo, Stanislavski. Les cuento que yo tuve ya una cuarentena, gracias a Macri, una cuarentena laboral, hace un par de añitos, en el año 18, y me dediqué a escribir un librito, que todavía lo tengo ahí medio indeciso, y se llama Bye Bye Stanislavski, con interrogación. Porque me gustó meterme mucho con Stanislavski, poco transitado, y que a mí siempre me desafió y me interesó muchísimo más, que era una doble pedagogía siempre. Si ustedes leen los libros con cierto detenimiento, van a ver que lo más fuerte en Stanislavski es meter a sus alumnos en zonas imposibles. Es una especie de sadismo pedagógico, donde les encargaba tareas que sabían que lo primero que les iba a producir eran grandes puteadas. Desesperación, no sé cómo hacerlo. El primer día de clase, si ustedes recuerdan, el primer libro de Stanislavski, ¿no? El trabajo del actor sobre sí mismo, el primer día de clase el tipo le dice, bueno, en la próxima clase vamos a hacer una función para todo público, pueden invitar gente, y todos los chicos estaban como recién entrando a la cosa, y dicen, pero usted está loco, profe, venimos acá a aprender a actuar y usted nos empuja ahí justamente. Bueno, esa parte del libro, que la mayoría de las personas no le dan demasiada importancia, es lo que funda todo el modelo stanislavskiano. Es una pedagogía en la cual el propio maestro no sabe la respuesta de aquello que propone, aquello a lo cual empuja a sus alumnos. Si ustedes quieren ver una versión un poquito más general, digamos, de esta estrategia pedagógica, pueden leer o releer el maestro ignorante de Rancière, ¿no? Es esa clase de pedagogía negativa, diríamos. Entonces, pienso que la zona negra, esta que les marqué recién, en cierta medida está anunciando esta salida de la región diáfana. Si alguien tiene por ahí lecturas epistemológicas y demás,
Esto sería moverse en el paradigma, eso que Thomas Kuhn llama la ciencia normal. Estoy dentro de un paradigma, donde hay un cuerpo de conocimientos que me ampara, me apoya en mi práctica, en mi meterme con lo que llamo la realidad, puede ser la realidad del laboratorio, la realidad de la observación, y sé que tengo alguna orientación como para salir airoso. El, el trabajo dentro de un paradigma, lo interesante que tiene es que no solamente propone un marco conceptual, un marco cognitivo, sino que propone una manera de plantearse los problemas. Hay una forma intraparadigmática de plantearse los problemas que evitan que uno tenga que salirse demasiado de la zona de confort, como quien dice. Justamente en la zona negra está lo que Kuhn llamaría, bueno, el comienzo de la ciencia revolucionaria, la crisis del paradigma, y empezar ahí a vérselas como, vuelvo a inventar una manera de salir airoso y volver a tomar contacto con eso que parecía tan natural, tan como de pez en el agua, ¿no? Eh, no era por ahí donde yo quería ir, en realidad, así que voy a volver un poquito atrás. Decía lo del paradigma y demás, y estaba mirando esta cosa acá. Eh, eso de la zona oscura, el lugar donde el saber fracasa, trastabilla, se vuelve parálisis ignorante, y el lugar donde la práctica también queda como perpleja. Fíjense que es una cuestión por un lado, del lado, del lado de la teoría, es un fracaso del lenguaje, ¿no? Es un momento donde entramos a la mudez, un fracaso del lenguaje. Y del lado de la práctica es un fracaso de los cuerpos. El cuerpo no sabe qué hacer, quedó paralizado por el pánico escénico, etcétera, etcétera. Por eso Stanislavski sabía perfectamente que el combustible de la actuación estaba acá, justamente, en esa zona que no nos gusta mucho frecuentar. Recordarán ustedes que lo primero que le dice es guarda con el público, no vayan a caer en ese pozo oscuro, en esa fosa negra, porque de ahí no salen más. O sea, invéntense la tarea escénica, la círculo de atención, soledad en público. Eso es la precondición de la técnica. Digamos, si no logramos domar la fiera, o olvidarnos de que esa fiera está ahí, eh, no, el cuerpo va a estar paralizado y la palabra también, ¿no? Entonces, se ve más o menos, ¿no? Se va como, creo que está más o menos claro. Y por eso decía, el teatro contemporáneo empieza ahí, en algo que es una antesala de la muerte. Es interesantísimo esto. Por el lado stanislavskiano, yo les sugeriría volver a leer los libros que uno supuso que eran técnicos, volver a leerlos desde este lado del oscuro, del lado eh, para el cual hay que tomar muchas precauciones antes de visitarlos, en todo caso. O tener un primer contacto con esa oscuridad y después decir, puta, me hacía falta la técnica, para eso era, ¿no? Y después que uno tiene ese susto, toma con otro cariño la rutina del entrenamiento, la técnica y todo aquello. Y ¿por qué digo que la escena contemporánea nace ahí? Porque el otro paradigma alternativo, al que uno podría llamar el realismo stanislavskiano, es para mí la poética del simbolismo, que no es solamente el momento del simbolismo 2 décadas antes de fines del siglo XIX, sino que es el momento histórico, digo, sino que es una lógica de composición que empieza con François Delsarte en el mediados del siglo XIX. De ahí nace la danza contemporánea. La invención es genial, realmente es genial. ¿Qué se le ocurre al tipo? Él no viene de la danza, viene de la oratoria, y había tenido maestros que le hicieron ejercicios tan violentos sobre su propia voz que quedó afónico, no podía hablar ni nada. Entonces trató de inventar una reeducación para su propia voz y de ahí sale esta idea de que debería dársele al cuerpo algo así como las herramientas para que su potencia se despliegue y no encorsetarlo a priori para que después simplemente se convierta en una
aparato, en el mal sentido de la palabra. Este tipo, del Sartre, era todo un personaje interesantísimo. Me parece que inventó una autobiografía y demás. Él dice que hasta los 24 años fue analfabeto. Después como se puso las pilas y, bueno, con todo esto de que él le gustaba el bel canto y demás, y perdió la voz, y bueno, quería como hacer una especie de autoterapia, de rehabilitación. Y tenía un primo que era estudiante de medicina, y el primo le consiguió un pase para ir a ver las clases, y sobre todo para entrar a la morgue, y se puso a estudiar cadáveres. Algo interesantísimo que él descubrió es que los cadáveres cierran el puño, se agarrotan. Y dice, entonces la muerte es esto. Si la muerte es esto, la vida deberá ser esto. Ahora, bien, quizá estos son los polos, y lo que está en el medio es lo interesante, el ir y venir, ¿no? O sea que acá Del Sartre termina siendo, ¿no?, entre la vida y la muerte, acá hay otra cosa, un tercer término. Y termina siendo unos dibujitos de las matrices de 3x3, 9 casilleros, que permiten ir trabajando el cuerpo completo, segmentarlo, desmenuzarlo. Es genial, es una herramienta de trabajo que tiene todavía plena vigencia. De hecho, Grotowski lo utilizaba en los entrenamientos del Sartre. Es muy difícil encontrar, ahí hace, la Menga es totalmente así. Para mí Del Sartre tiene una historia personal bastante fuerte. Este, esto me trae al tercer piso de una librería en Nueva York, una librería de teatro, y había un libro blanco de este tamaño, era el año 81, sobre Del Sartre, todos los papeles de Sartre. Yo me moría por conseguir eso, no tenía un mango. Así que terminé comprando uno más finito de Techon, se llama Every Little Movement, cada pequeño movimiento. Es una genialidad, no sé si está en castellano, parece que no, pero es maravilloso meterse con Del Sartre. Ahora bien, ¿cuál era el soporte teórico de Del Sartre? El ocultismo. Es decir, esto de las trinidades, ¿no? Pensemos en Paco, la trinidad de las ternas, los tríos, él lo generaliza, lo multiplica, y bueno, para él la trinidad básica es cuerpo, mente, espíritu, y eso lo parte, lo corta en un montón de lugares, dice, así como es arriba, es abajo, el gran principio del ocultismo. O sea, volvemos a lo premoderno, a pre-Francis Bacon, no al pintor, sino al filósofo, volvemos al pensamiento renacentista. Eso Foucault le dedica bastante, las palabras y las cosas, a este modo de pensar casi animista sobre la realidad. Bueno, eso, que uno diría, es una teoría de poca consistencia científica, poca consistencia también. Eso hace que toda la danza contemporánea sea posible, la danza occidental, obviamente, estamos hablando de eso, ¿no? De Occidente. Es decir, la muerte está en el comienzo. Por eso les decía esto, ¿no? El agarrotaje, la cosa dura. Bueno, todo eso me encantó, me pareció brillante. Todo esto ya serían como las 6:30 de la mañana de hoy. Ahora se me arruina todo, ¿verdad? O sea, siempre me pierdo un poquito en estas cosas, me extravío de tanto entusiasmo a lo mejor. Bueno, ¿qué son estas cosas? Quienes hayan por ahí fatigado algunas páginas lacanianas, reconocerán que esto es el nudo Borromeo. O Romeo. Borromeo era una familia italiana que tenía en su escudo familiar este dibujito, pero que no es plano. Son 3 anillos, acá yo hago 2 nomás, 3 anillos. Ahí para la gente de Tucumán, homenaje también a Gustavo Geirola, otra alma gemela. Somos, digamos, los lacanianos que andamos por ahí sueltos, mezclando el teatro con Lacan. Ahí está, bien, buenísimo. La Menga ¡ay, por favor! Es eso, es el aro del ilusionismo. Ese es el nudo Borromeo. Así se entrecruza teoría, práctica y abismo, o agujero, o nada, o zona muerta.
Bien, buenísimo. Si eso se desarma, si eso se desconecta, ya no hay, nada, no hay más nudos. O sea que necesitamos, es esencial que estas tres cosas estén parejas, anden juntas, anden entrelazadas. Eso es el sujeto y la puta madre que lo parió. El sujeto, porque ¿cuál es el problema con las teorías, con el teorizar sobre el teatro? Yo creo que la teoría más ambiciosa que surgió, por lo menos en lo que uno tiene de recorrido biográfico, es la semiótica. Teoría de los signos, entró con mucha polenta a fines de los 70 y demás, y, y tuvo su tiempo de auge en los 80, pero después casi todos los padres fundadores, Pavì, De Marini, eh, Franco Ruffini, tuvieron una crisis. Franco Ruffini no tanto, pero sí sobre todo Marini, Pavì, en esa época Fernando de Toro, cuando Eugenio Barba los invitó a la ISTA y les hizo conocer la cocina del teatro, o sea, qué hace un actor realmente. Y se dieron cuenta que la semiótica era simplemente una puesta en orden, una especie de mirada clasificatoria, que en todo caso introducía un lenguaje extraño, académico, pero de cosas que eran el pan cotidiano de cualquier practicante de teatro. Y siempre creo que los teatreros estamos buscando teorías que nos muevan al piso, ¿no? En todo caso, si hay que acudir a la palabra, a los textos, es para ponernos en crisis, para que se nos quemen los papeles y empezar a pensar, practicar, a meternos todo de nuevo, como si nunca hubiéramos aprendido nada, una vuelta a cero. Entonces, la semiótica tuvo también su tiempo de crisis. Recuerden que esto era retomar un poco las investigaciones del Círculo de Praga de las primeras décadas del siglo, los formalistas rusos, todo esto pasaron después como de huello con el estalinismo, y después, bueno, es retomado ya en la década de los 60 con mucha fuerza, pero algo que se les reprochaba constantemente era el ser una especie de construcción ordenadora, clasificatoria, pero que no daba demasiado espacio, no daba lugar a lo que ahora llamaríamos a la diferencia, la creación, el instante donde lo nuevo aparece. ¿Cómo aparece lo nuevo? ¿Cómo es que, bajo qué condiciones se produce ese corte, esa novedad, ese acontecimiento a partir de lo cual lo que viene ya no es lo mismo? Y eso da lugar a lo que se llama el postestructuralismo, ¿no? Julia Kristeva particularmente dice, bueno, hay que prestar atención al sujeto y a la historia, que son los dos ingobernables. El sujeto ya no como el yo, no como la identidad, como eso que es esa máscara que portamos cotidianamente, sino esta subjetividad borromea, este entrelazamiento, y a la historia. Entonces, lo que cruza la semiótica en ese momento es el marxismo y el psicoanálisis, sobre todo del grupo Telquel, y bueno, ahí está Derrida y todo lo demás. Deleuze y Guattari son otra cosa, se van para otro lado, otra rama de la diferencia, sobre todo a partir del encuentro con Guattari, Guattari que era discípulo de Lacan, empieza a volverse un anti-lacaniano, bueno, y ahí se contagian y escriben todas esas cosas que uno por ahí más o menos ojeó. Me gustaría mezclarlo con esa perspectiva, porque para mí no son tan disímiles como parece, ¿no? Siempre hay puteríos y peleas de parroquia entre los intelectuales, sobre todo los franceses les encanta eso. Los alemanes son un poco más corteses, ¿no? Vamos a reconocer del otro lado. Freud hacía todo el libro reconociendo los méritos de sus rivales y en las últimas páginas los hacía mierda. Pero eran caballeros, digamos, no empezaban peleando, eran fernandistas, como quien dice. Bien, a ver, estábamos en este tema y, miren, fíjense, yo decía, si no tenemos el continente negro es un título interesante de una obra de Marco Antonio de la Parra, ¿no? Creo que se refiere a la mujer, el continente negro, o el goce femenino. Eso estaría más interesante todavía. El goce femenino nos quema los papeles, nos quema los cuerpos, nos hace todas estas crisis y demás. Y decía, si no tuviéramos esa tercera dimensión, la que problematiza y perjudica el par teoría práctica, no tendríamos líneas de fuga, porque ahí es hacia donde fugamos, hacia esa zona.
Ustedes recordarán que Deleuze y Guattari, sobre todo cuando hablan del cuerpo sin órganos, recomienda ser muy cuidadoso con la experimentación porque puede no haber retorno de eso. Podemos quedar del otro lado, del lado negro, y nunca más volver a la zona en la que uno en definitiva vive y come todos los días y va, hace sus necesidades, sus cosas, ¿no? Entonces, no estoy hablando de cosas ajenas al teatro en absoluto, porque esto es exactamente lo que dice Grotowski. Cuanto más peligrosa sea la aventura, cuanto más fuerte sea el riesgo de no tener retorno, más hay que entrenar, más hay que preparar la cabeza de alguna manera. Es decir, nuevamente volvemos a encontrar a Stanislavski, ¿no? Justificando el por qué voy a aprender una técnica, por qué me voy a meter en una escuela de teatro, en definitiva, o voy a tomar clases con un maestro, o por qué voy a transitar una formación, si lo importante, lo grueso, lo decisivo está acá. Bueno, sí, precisamente por eso, porque se trata de poder, acá voy a hacer otro, ¿no? Así, ¿no? En vez de este tránsito entre teoría y práctica, hacer este tránsito. ¿Se ve? O sea que las pelotas en vez de estar tristes ahora están sonrientes. ¿Se ve? Las pelotas alegres. Buenísimo. Pero yo creo que esa sonrisa es la del goce, ¿no? No la del placer, que es otra cosita. Acá me manda bien, Trastavilla, bien. Bueno, fíjense qué cosa buena, ¿no? Estoy mezclando Lacan, Deleuze y Guattari, con perdón de los presentes, de las presentas y las presentes, con toda impunidad, porque para mí es como ese estándar del jazz que dice, you say tomato, and I say tomato, es esta, ¿no? Tomato, 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 tomato. En realidad estamos hablando de esta cosa negra, oscura, pero mirándola con un ojo y el otro alternativamente. Me parece fantástico poder transitar con toda impunidad. Entonces, acá hacemos un Lacan Deleuze no sé qué, una mezcla, y lo que hizo este tipo, Lacan, es poner en esa triple intersección, la triple frontera, acá vuelvo a poner una cosita en rojo, una letrita A. Oh my fucking God. Esa letrita A nos trae todos los dolores de cabeza. Y dice, esta es la causa del deseo. El objeto causa del deseo. Estamos haciendo Lacan para principiantes, y todo esto, mire, les está ahorrando a ustedes muchas horas de lectura, así que aprovechen que está en oferta, está está muy barato. ¿Qué es el objeto A? No nos metamos en libros gruesos, todo eso, un domingo a la tarde triste, ya saben que pueden ponerse a leer esta cosa, este tiempo de cuarentena nos van a dar bastante tiempo. Si yo dibujo eso ahí, fíjense que estoy contaminando esto que decíamos, teoría y práctica paradigmática dentro de un paradigma donde ya los problemas están preplanteados y donde ya hay cierto camino para resolverlos. Este trazo que había hecho al comienzo, esta flecha negra, es lo que llamamos el método. Una metodología, en definitiva, es un tránsito entre enunciados teóricos y enunciados constatables, enunciados empíricos, diría el positivismo lógico. Pero es esto. Voy a mirarlo ahora porque capaz que ahora le largo otra cosita para que tengamos, ¿no? Decía, el dibujo negro es el tránsito en el paradigma. Acá, entonces, estamos en la zona de la causa del deseo, en la zona del deseo, en la zona donde está también el peligro del goce, el peligro de la no vuelta. ¿Qué pasa entonces con la teoría y la práctica teatral? ¿Cuál es el tema? Yo creo que, como siempre ando los galopes, no me detuve lo suficiente en Stanislavski y en un montón de tribus así, pero ahora que le estoy perdiendo el miedo a esta cuestión virtual, capaz que otro día que me levante temprano, mando un, un videito de ocurrencias. Decía, ¿no? ¿Qué hacemos con la práctica? Pervertirla, y a la teoría también. Es decir, ¿qué quiero decir con pervertirla? El trabajo nuestro, si no se trata de caer en lo negro sin retorno, el trabajo del cuerpo sin órganos debe todavía mantenernos vivos,
debería ser un trabajo de borde, un trabajo de frontera. De hecho, de eso se trata. Y para eso, para eso es lo que sirve la escuela, el tiempo derrochado en entrenar, el tiempo derrochado en practicar, ¿no? Porque esto nos da la posibilidad de este paseo peligroso y la construcción border a la que uno se somete, que está todo el tiempo contaminado de oscuridad. Es un juego del deseo. Si no está eso, órale, no, estamos muertos, mano, ya te moriste. Eh, Ahí está el tema, ¿no? Por eso yo le escapo mucho a las universidades, no me quedo mucho tiempo en las universidades porque me pueden chupar para mal, porque la zona oscura es tan peligrosa como esta zona, demasiado clara. Así que, bueno, acá entonces pueden jugar en este borde pueden jugar tanto los lacanianos como los deleuzianos. Por ejemplo, él la invita, le dice, che, dale, vamos a dar un paseo por el delirio. Y ella dice, no, no, joven, yo soy de Leuciana, así que prefiero caminar por la ribera del devenir. Son la misma mierda, ¿no? ¿Por qué? Porque acá, en este borde, delira la teoría y deliran los cuerpos. Delira en ese borde. Se me volvió otra vez tristona las pelotas. Estaban contentas riéndose y ahora están como tristona, pero no, esto es para bien. Estas riberas, esto es el famoso devenir, que se alimenta de líneas de fuga, la fuga va para acá, solo que el dibujo sería con una, acá está el problema de la representación, ¿no? Por algo esto es topológico, el nudo Romeo es topológico, pero no, si uno se pone a tratar de meterlo en un espacio euclidiano, nos pasa como cuando vemos los dibujos de Escher, no sé, ¿dónde empieza la banda de Möbius? No se entiende. Entonces, si decía el devenir, el delirio, delirar de los cuerpos, el devenir de la teoría, el devenir de los cuerpos, es nada más y nada menos que eso, me parece. Y creo que ahí estamos metiendo el dedo en lo que es la teatralidad contemporánea, ¿no? Hablé de varias cositas, pero este nuevo Romeo, esa, esa terna, la manera más quizá más potable, más simple de entrar es a través del Estadio del Espejo de Lacan. Eh, También tiene su dificultad porque ese es un texto que está en se llama el Escritos 1. Lacan es un texto reescrito de una versión original que se perdió del año 36, que él presentó cuando estaba haciendo su tesis de doctorado y demás, por ahí, he hecho una tesis sobre la paranoia, y presentó, o sea, había estado trabajando mucho sobre el tema del yo, cómo se constituye el yo, cómo se paranoiza ese yo, cómo se vuelve paranoico. De ahí hay un texto interesantísimo que se llama La Familia, que es muy legible, un librito chico, pero había sido invitado, o él se participó, se inscribió en un coloquio, en un congreso de Merienbach, de ahí donde viene la película de Resné, el año pasado de Merienbach. Y, y llevaba unos apuntes que después se perdieron, y el tipo estaba, en realidad lo que le interesaba era cruzarse a Alemania porque quería ver la inauguración de las Olimpiadas de Hitler, las Olimpiadas del 36. Eh, Todo el mundo iba para ahí. Parece que estaba buena. Y si a Leni Riefenstahl le encantó, ¿qué va a hacer, no? Y entonces dejó todos los papeles por ahí y nadie los encontró después, así que a mediados de los 50 volvió a escribir el texto que ahora se puede leer ahí en los escritos, y que básicamente yo creo que eso funda el lacanismo, es fundacional. A mí me pasó que encontré ese texto viviendo en México en el año 82, y me acuerdo que estaba sentado, ya tenía una pareja mexicana, ella estaba en la cama, yo estaba sentado al costado así, al lado de la mesa de luz. Les cuento que estábamos en Cuernavaca, y digo esto para los cordobeses porque ahí teníamos un grupo formado con Mirna Brandán, y Pablo Steinberg, dos mexicanas y mi pareja y yo. Y estábamos ahí haciendo una especie de retiro, una escuela, una cosa extraña, muy barbiana. Y
yo estaba tomando café, se me cayó la taza, me acuerdo, sobre el libro, porque para mí fue un shock impresionante. Dije, la puta, este es el tema del... me salió, se me fue el pipi ahí. Digo, esto es lo que le pasa al actor, ¿no? En definitiva, pone su cuerpo en una crisis absoluta y luego vuelve acá a una zona de relativo control. ¿Y por qué les cuento esto del Estadio del Espejo? Porque quería un poco ir cerrando ya, porque en realidad no me dio para pensar mucho más esta mañana, así que les cuento, ¿no? Imagínense, capaz que hago un dibujito por ahí, pero me está gastando el marcador negro. Imagínense estar con un bebé acá sobre la rodilla, ustedes lo sostienen, ustedes son la parte adulta, sostienen al bebé acá, y hay un espejo grande, ¿no? Ahí. Ya la psicología experimental, Arriba Balón y toda esa gente, había descubierto que el yo es una construcción, o sea que el yo no es algo que ya venga con uno, sino que es todo un laburito hacerlo, o sea que es un proceso. Pero eso es un tiempo de varios meses, un segmento de, de entre los 6 meses, 18, donde el cuerpo, que es en realidad un despelote, la autopercepción del bebé es la de un cuerpo pulsional, es decir, una especie de bolsa de gato, una olla hirviendo, un cuerpo que podemos decir del descontrol, un cuerpo insostenible. Entonces, dibujar un garabato así de ojo grandote, por ahí tenía la boca, y después les muestro el dibujito, y hay un adulto que lo sostiene, está sentado, ¿sí? Está sentado frente a un espejo. Bueno, ahí más o menos por ahí. ¿Qué sucede en esta cuestión? Se mira el bebé y lo primero que descubre acá es una cosita bastante más armada de lo que él está acostumbrado a percibir de sí mismo. Él está acostumbrado a percibir un gran quilombo. Él tiene hambre, grita, patalea, llora, tiene sueño, se caga encima. Bueno, va a saber todo lo que hace. Pura pulsión, digamos, pura pulsión. O por lo menos la base energética de la pulsión. Es lo que después Freud dice que a la pulsión siempre se le pega una representación. Forma una dualidad ya indisoluble. Lo representacional ya implica la vista o el uso de los sentidos yendo hacia el mundo externo, ¿no? Y demás. ¿Sí? ¿No? Bueno, la cuestión es que, a diferencia de lo que le pasa a los monos, que ven la imagen en el espejo y se aburren al ratito porque no se la comen, ¿no? Dice, ese es un reflejo, dicen los monos, y se quedan con eso. En cambio, el bebé cree que es otro bebé y también empieza como, ¿qué será esto, no? Y lleva varios meses esa exploración, ese tiempo que demora, hasta que un buen día, dice Lacan, asume jubilosamente su propia imagen en el espejo. Y ahí cagó, porque a partir de ahí quedó, como decía Rimbaud, ¿no? Yo es otro. Y en ese momento él dibuja, bueno, acá hay una chiquita, no es el mismo A de la causa del deseo del nudo Borromeo, es lo que veo del otro, la imagen del otro. Un prójimo, un semejante. Y todo esto del estadio del espejo da lugar a una relación conflictiva con ese otro, que Lacan toma de Hegel, de la dialéctica del amo y el esclavo, y uno podría decir que finalmente, en la salida del estadio del espejo, hay como una especie de reconciliación, donde el bebé dice, sí, claro, yo es otro, soy ese que está ahí, y por lo tanto tengo una identidad, tengo un cuerpo completo. Se asume lo que uno llama el cuerpo propio. Pero eso, y por eso insisto, lleva un tiempo largo, y la genialidad de Lacan, que ya lo diferencia ahí de los psicólogos experimentales puramente, es que es muy dudoso ese cuerpo nuevo. Es muy dudoso. Por lo tanto, alterna el mirar el espejo y mira al adulto. Lo mira como diciendo, ¿y qué es esto? ¿Quién es?
el adulto en algún momento dice, este es José Luis. Y capaz que él se lo señala, ¿no? Ahí. Dibujé un globito, un filacterio tal vez, un globito. ¿Qué es esta cosa? Es una especie de garantía, es un nombre que termina abrochando un cuerpo imposible, un cuerpo ingobernable, un cuerpo de pura pulsión, con un cuerpo, ahí está la palabrita, imaginario, porque está dado por una imagen, como si volcara, como si este cuerpo se fundiera y se volcara acá, y la palabra del otro mayor, del otro con O mayúscula, en cambio este de acá es con O minúscula, esa palabra del otro termina refrendando el reconocimiento, refrendándolo, diciéndolo, sí, ese es otro. Bueno, pero el cuerpo, este cuerpo, el cuerpo real de las pulsiones, nunca se va del todo. Siempre está, como está el continente negro, asediándonos permanentemente. Cuando uno sueña, cuando soñamos, este cuerpo vuelve a tomar el mando y vuelve lo topológico, ¿no? La topología del sueño, donde los espacios se estiran, se meten unos dentro de otros. Ya la lógica euclidiana no nos alcanza, la geometría euclidiana no nos alcanza para eso. Entonces, ¿qué hay? Estos son los famosos tres registros, donde uno entra por el estadio del espejo, que es el de lo simbólico, donde está la palabra, imaginario y real. Encontramos nuevamente entonces las tres pelotitas borromianas, los tres aros borromianos en esas intersecciones. No sé si esto se entiende o no, pero bueno, otro día lo haré más prolijo y demás. Acá esto es entonces una teoría del sujeto interesante, consistente, sumamente productiva, y Lacan va a volver una y otra vez sobre esto. Yo creo que lo acompaña hasta el final, va a dar vuelta en todos sus seminarios en torno a estas cosas. ¿Y para qué nos sirve a nosotros? Para decir, por ejemplo, que les contaba que para mí fue como un acontecimiento tropezar con esta idea lacaniana en aquel lejano año 82, porque yo estaba preocupado por la formación actoral, por autoformarme, en realidad, en ese momento. Y me daba cuenta que ahí estaba graficado el problema, porque como principiantes en el teatro nos sentimos acá. Es un cuerpo que cuando estamos en la escena siempre está a punto de jugarnos muchas malas pasadas. E incluso ya en los sueños anteriores, en las pesadillas, entonces que uno le va ocurriendo, ¿no? La cosa se hace un poco torturante. Y necesitamos un poco volver a recorrer ese tránsito, lo que yo llamaba la formación recién, el tránsito pedagógico, toda esa línea negra y demás, para nuevamente volver a encontrarnos con un cuerpo que tenga cierta eficiencia escénica. Porque de eso José, se trata. Es como decir un yo actoral, así. Y este que está acá, ¿quién es? El famoso maestro. El maestro es en quien yo confío, delego mi formación. Esta relación es transferencial en el sentido psicoanalítico, es decir, transfiero el saber sobre mi deseo a ese otro grandote que tiene sobre todo, tiene el don de la palabra, el que va a nombrar. Interesante, ¿no? La palabra, así como los vampiros, no se refleja en el espejo, no es especularizable, por eso es de un orden ajeno a la imagen, si bien tiene intersecciones. Entonces, lo que yo antes había dibujado como la zona donde se cruzan teoría y práctica, ahora serían esta zona, que es el campo de lo simbólico, y esto que es el de lo imaginario. No en el sentido de la fantasía, sino en el sentido de la imagen, ¿no? Esto, teoría y práctica, el paradigma juega acá. Entonces, esto quiere decir que todo teatrista tiene una teoría. Es la que recibe del maestro o de quien me introduce en el tema, que no necesariamente es quien está siempre al lado mío,
Ya voy a dejar de sostener estas filminas porque son demasiado precarias. Ya más o menos tiene cada uno la imagen en la cabeza, así que decía, de hecho, fíjense que somos como el bebé, cuando empezamos a transitar la formación, como el bebé que mira esa imagen, que en ese momento es un otro, a lo mejor, no sé, uno quiere ser como, no se me ocurre en este momento, Johnny Depp, sí, ahí está, ¿no? Y mira al, al adulto formador, y le dice, ¿qué tal? Estoy muy lejos de eso, esperando que en algún momento diga, eres Johnny, eres Johnny Depp, oh, fucking idiot. Eh, eh, y seguramente eso no pasa porque el otro cuerpo, el real, el que quedó atrás, siempre me tira para abajo, siempre me vuelve otra vez a poner en el primer día de teatro, otra vez como principiante, ¿no? O sea que este tema de decía, la relación transferencial es fuerte, es interesante, cada uno pensará quién fue su maestro, y a veces hasta es un maestro medio ignoto, no necesariamente el que estuvo siempre al lado de uno. Eh, para colmo, en una universidad, por ejemplo, en una formación universitaria, uno transita por varios de esos adultos que en una de esas tienen hasta teorías muy disímiles sobre lo que es actuar. Y uno queda como Tupac Amaru, ahí sin saber para dónde agarrar. Es decir, el yo que yo traía, incluso armado, yo lo que quiero es hacer la carrera de teatro porque quiero ser como Johnny Depp, quiero triunfar en Hollywood, todo eso, se empieza a poner en crisis porque hay otros que me vienen con la historia de que eso, eso que está ahí como una especie de meta provisoria, en realidad es un campo de potencias todavía inexplorado y que te vendría bien explorarlo. Y estoy viendo acá a Isamamani y me estoy acordando de la experiencia que tuvimos en el año 77 con Castro Guerra, una experiencia protostiana, donde descubrimos que había un cuerpo que nunca había estado visitado. No era el cuerpo, no era la imagen, era otra cosa. Tuvo que pasar por una especie de desorganización para después lanzarnos a una nostalgia de volver a encontrar ese tipo de puesta a prueba y demás, ¿no? Pero uno puede quedar entonces un poquito como indeciso. Por eso dice Lacan que el discurso de la universidad no forma sabios, sino forma histéricos. Es decir, eh, yo es partido, yo es escindidos, yo es que no saben para dónde agarrar. Por eso para algunos la universidad es medio dañina. Es como más cómodo tener un solo maestro, un solo profe, sí, que te vaya despejando el campo y uno tiene una especie de fidelidad absoluta hacia esa enseñanza, que meternos en el supermercado de la universidad donde uno empieza a entrar en crisis. Digo, quizás es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que nos puede pasar en las universidades, en estas galerías de ofertas, aun cuando los tiempos no nos dan como para explorar demasiado, para meternos mucho tiempo en lo que cada paradigma propone. Pero me parece que es una manera también de encontrarle el lado bueno a eso que generalmente suele ser la gran crisis de los estudiantes universitarios de artes escénicas, que es la de, bueno, ¿y todo esto para qué? Bueno, al final viene la tesis y no sé cómo encararla, no tengo la menor idea, se me pone pesada la cosa, nunca me enseñaron a hacer una tesis y tanto demás, ¿no? Eh, yo creo que uno aprendió mucho más de lo que creía haber aprendido. Solo que cuando está lo negro ahí al lado, cuando nos empujan hacia el borde de las cosas, entonces aparece el saber, a la manera de ese saber del maestro ignorante, ¿no? Bueno, no quiero molestar más, porque siendo la mañana aprovechable para hacer compras de cercanía, eh, por ahí podemos dar espacio a las preguntas o a cositas así que sean más Gracias, José. fiables. Eh, Podríamos, sí, la verdad que no molesta, es un placer escucharte. Gaby. Eh, eh, Gracias. lo que propongo es dos formas de hacer preguntas, una que puede hacer por el chat y otro que, bueno, se habilitan los micrófonos y hagan las preguntas, ¿sí? El tutuca estaba ahí con chat. Bueno,
Pregunte nomás, llévenme por otros lugares. El sistema online genera un poquito de retraso, así que paciencia, esperamos a ver qué sucede. A lo mejor vos si te no tenés algo, pero te vi anotando. Bueno, empiezo, pero a mí me genera como un pensamiento, si este planteo que vos estás haciendo, si la teoría y la práctica de movida ya no es un lugar imposible, ambas, digamos, ¿no? Como que hay algo, vos cuando decís que hay un cuerpo imposible en la práctica y en la teoría también hay un lenguaje imposible, digamos, de alguna manera hay un fracaso. Pensabas que la práctica y la teoría no partían de un fracaso, en realidad. Pensaba de un fracaso inicial y que eso que produce angustia es algo que nos acompaña toda la vida y que quizás posiblemente, tal como decía Eugenio Barba, era el gato que da vueltas al plato caliente, ¿no? Como es buscar esa situación de deseo que nunca alcanzaremos, pero que tampoco abandonamos. Que también es algo del análisis, ¿no? Como seguirá cantándonos hasta que no haya que cantar. Sí, sí, tal cual. En este dibujito del señor que sostiene al bebé, esto, ahí en el globito de la historieta, es la palabra del otro, y ese otro, y esto sucede fuertemente en la formación teatral, tiene la misma propiedad que el otro lacaniano, que es que trabaja sobre nuestro inconsciente. Es decir, la verdadera formación está en entre líneas. Por eso dice Lacan, el inconsciente es el discurso del otro. Y para colmo, el sujeto recibe del otro su propio mensaje invertido. Son dos fórmulas interesantes para hacer malabarismo y jugar con ellas, pero que están apuntando un poco a eso de que la teoría es una imposibilidad porque no dice justamente aquello que más me importa, que es mi deseo, ¿no? Es decir, ¿por qué soy actor? ¿Por qué elijo la actuación? ¿Por qué estoy en este brete? ¿Por qué no estar tomando cerveza? También se puede tomar cerveza, pero eso se pregunta uno cada vez que va camino al teatro, a la función, ¿no? Y ve a todos los tipos ahí, antes, vamos a ver la nueva normalidad ahora, lo ve todo tabicado, dice, no, mejor me voy al teatro. Ya menos tentaciones entonces con la vida disipada. Pero digo, la pregunta fundante de por qué es el porqué de mi deseo teatral, ¿no? Nuevamente la canción eterna que nos va a cantar, nunca sabré por qué, nunca está marcada por un acontecimiento completamente intransferible y que yo creo que la teoría de superficie, la teoría que uno se esfuerza a veces en codificar, en hacer explícita, es una teoría para los demás, para que la familia me banque la carrera, en todo caso, para pedir un subsidio al INT, para hacer un buen texto convincente de la importancia de los estudios para, para el Teatro Nacional y que me den el fondo para la beca. Pero lo decisivo se está jugando entre líneas, y creo entonces que ese maestro es también nuestro inconsciente del teatro. El inconsciente no es lo negro, lo oscuro, es la zona de las pulsiones, que es todavía más peor, pero creo que ahí se juega, ¿no? Por un lado, en la insatisfacción de la teoría, porque lo grueso y lo bueno no está dicho, y por otro, en la insatisfacción de la práctica, porque lo que hacemos, dicho sea de paso, ese cuerpo del espejo, ese cuerpo que yo reconozco como un yo, es el cuerpo técnico cuando ya tiene dominio, control, ¿no? Es el cuerpo del protagonismo, digamos, el que dice, yo hago tal cosa, es ya la parte de las acciones físicas, iba a decir lacaniana, stanislavskiana. Es el yo ya bajo control que puede accionar conscientemente en escena. Pero todo eso supuso la tachadura, la negación del hueco del otro lado del proscenio, como decía el maestro. Entonces, ese cuerpo va a ser también siempre insatisfactorio, esa práctica va a ser insatisfactoria. Siempre nos vamos a prometer que en la próxima función vamos a hacer algo mejor, y si no, en la próxima obra, hay una incompletud ya inexpulsable, ¿no? Por eso uno dice,
es el campo de la histeria propiamente. Lo que yo coincido plenamente con esa incompletud de la teoría y de la práctica, y por eso también la eternidad de su matrimonio quizá, aún en los niveles más elementales, pero repito, todos tenemos una teoría hasta para ir al almacén, hasta para ir de compras, ¿no? La famosa teoría anarquista del conocimiento de Feyerabend, que es muy interesante de visitar, porque propone además la inconmensurabilidad de las teorías, es decir, yo nunca sabré cómo, desde dónde teoriza el otro, cuál es su núcleo de teorización. Me podrá explicar todo lo otro. Sí, ahí dice Valeria, sin embargo, cada tanto se roza el misterio. Sí, yo creo que no solo cada tanto, sino que está siempre ahí. Por eso es el registro de lo real. Por eso dice Lacan, lo real está siempre puntualmente en la cita. Sin embargo, no hay manera de nombrarlo, no hay manera de imaginarlo, o de imaginarizarlo. Creo que lo que a uno le propone, chao Verónica, nos vemos después. Sí, me pregunta Fernando Godoy si también en el directorio y en el actor, totalmente. Estamos todos complicados en ese mismo baile del jugarnos cada vez, de ser fronterizos, de ser borders, de estar ahí siempre a punto de no poder volver. No en vano, Nietzsche, Artaud y todos los demás dijeron, bueno, ya está, no vuelvo. Rambo. Eh, Creo que es toda una cuestión trágica en buen sentido, ¿no? Trágica y gozosa. Es un goce eso. Está bueno. Me habilita el cuerpo todos los días, si quiere. Y eso no es poco. Yo tengo una pregunta, pero no sé si me va a ser muy fácil armarla. Viene. Sería, ¿qué es eso que transita y que tiene la posibilidad de ubicarse en los intersticios? Porque por momentos ligaron la teoría con la mente y el lenguaje, el cuerpo con la práctica, o la voz incluso con la práctica, y esto que sería la pulsión, espíritu, etcétera, en este tercer conjunto. ¿Qué es esto que circula? Al igual que qué es lo que circula desde la pulsión y el bebé real a la imagen en el espejo. Porque no todo tiene para mí las propiedades necesarias como para poder transponerse a una imagen, a una representación. Y a mí me llamó la atención cuando dijo que con júbilo recibió esa idea de que estaba siendo representado. Si es que eso siempre se va a dar con júbilo, porque depende qué es eso que transite y que te lleve a esa zona del deseo, de si va a ser jubiloso o si va a ser tortuoso incluso. Sí. Bueno, eso abre... Hola, María. Eso abre precisamente ¿cuál es la tarea del maestro contemporáneo, de la ciencia contemporánea? Es esa conducción complejísima, inenarrable, no lo sé, donde vamos a llevar al bebé desparramado a esa zona de júbilo, que es totalmente fugaz, ¿no? Es lo que Stanislavski llamaba la perezivanie, vivencia, que todo el mundo cree que vivencia es creerse el personaje, vivir el personaje. No es la vivencia imaginaria en el sentido de calzarme una imagen, como dicen los críticos, se puso la piel del personaje. No, es un agujereo, es el agujero en la piel en todo caso, y dura una nada. Dura lo que dura un acontecimiento. Es un imposible entre diríamos, dos plataformas seguras. Es un relámpago de algo que se abrió y se volvió a cerrar antes de que pudiera atraparlo y decir qué es. Ese es si mal no recuerdo, el segundo capítulo del trabajo del actor sobre sí mismo, cuando después de haber pasado por la experiencia jodidísima de enfrentar al público sin saber actuar, Stanislavski, Tortsov los junta y le dice, bueno, esto que pasó en dos de ustedes es lo que se llama la vivencia, y es lo que vamos a enseñar en el Teatro de Arte de Moscú, y eso se opone al arte de la representación. Si ustedes quieren aprender a representar un personaje,
crucen la vereda y van al Teatro Mali allá, donde les van a enseñar a hacer eso. Ahí les van a enseñar esas cositas, a disfrazarse y demás. Acá enseñamos algo que es mucho más peligroso. Y se encarga de decirles, nadie puede soportar la vivencia durante toda una función. No hay cuerpo que aguante. Se nos muere lo inmediatamente. O sea, pasar del cuerpo pulsional al cuerpo organizado es una necesidad vital. El tema es cómo esa enseñanza nos permite una reversibilidad de ese paso, una reversibilidad cuidada, si queremos llamarle así, una cuarentena cuidada, una cosita que permita el retorno. Es la misma idea de experimentación en Deleuze y Guattari, la experimentación en torno al cuerpo sin órganos. Entonces, yo había empezado hablando, por ahí mencioné algo, no sé si fue en la previa de la reunión de las Trinidades y las Ternas, pero también había hecho referencia así a Paco, por un lado, Paco Jiménez, las Trinidades, y a Del Sartre, el origen de la danza contemporánea, todo aquello. Porque a mí me desafió muchísimo toda la propuesta de Paco, la Menga, todo lo que fue esa experiencia cordobesa para mí fue muy potente, porque yo venía de formación barbiana, digamos. Entonces era otra mi estructura, mi manera de plantear los problemas escénicos y de intentar resolverlos. Y el tema de las Trinidades después me siguió rondando, y el librito ese de tapas negras sobre qué es la actuación es un intento de empezar a preguntarme por qué las enseñanzas, cuando se codifican, las enseñanzas cuando se empiezan uno habla de enseñanza y habla de la transmisibilidad, de hacer transmisible eso, se acomodan en grupos de tres cosas, tres. Chohakyu, dicen los orientales, principio, medio y final, de Aristóteles. Ahora, los motivos por los cuales agrupo ternas difieren en dos clases diametralmente opuestas. Hay una manera de construir ternas que es de tipo aristotélico. Aristóteles decía que si queremos conocer algo que transcurre en el tiempo, necesitamos saber cómo empieza, cómo sigue y cómo termina. La poética de Aristóteles, y su teoría más general también, se funda en esa concepción de lo ternario y donde el medio cumple el papel de puente, de tránsito. Fíjense que toda la construcción realista, la construcción dramatúrgica realista se basa en ese tránsito dificultoso, lleno de obstáculos, lleno de aventuras, entre un inicio y un final. Y lo que hay en el medio es algo del orden de lo transitable. En el campo pedagógico sería el método, es el tránsito entre un cuerpo inútil, estúpido, medio pelotudo, y un cuerpo dócil, hábil, manejable, que yo espero tener. Bueno, el realismo hace crisis, por supuesto, pero Stanislavski no era ningún pelotudo, él sabía muy bien que la cosa no iba por ahí, no era solamente eso. Ahora, ¿cuál es el otro tipo de ternas que se forman? Ya no es cuando la terna tiene la función de hacer un puente de completante de un objeto que al principio no lo conozco entero porque necesito que transcurra un tiempo para mostrarse. Necesito un tiempo. Entonces, estoy ahí frente a algo en lo cual el medio es un tránsito racional imprescindible. Lo que dice la otra escuela, por eso Meyerhold empieza a meterse en lo que no es el realismo, para escándalo de Stanislavski y otra gente. Stanislavski era un apañador cómplice, porque sabía que Meyerhold era un genio de la gran puta, y le posibilitaba las cosas, le decía, bueno, vos vas a hacerte cargo de mi estudio. Pero el tipo salió por una concepción de la actuación que a Stanislavski lo inquietaba bastante, por otra poética, se metió, bueno. Pero ¿qué era? Meyerhold dice, hay una terna, otra vez el 3, que es la terna biomecánica, que es la toma de cómo un acróbata hace un salto mortal. Hay un momento de preparación, que le llama la intención, la ejecución del salto mortal y la recuperación, que es el momento donde su cuerpo vuelve a estar, como quien dice, bajo control consciente. Porque si el punto medio, el del salto mortal, está gobernado por la conciencia, me rompo la cabeza, me caigo. Es decir, necesito entregar el término medio a un saber del cuerpo, a un saber puramente corporal. Necesito apagar la conciencia controladora, la que sostiene la imagen corporal cotidiana,
Y eso produce en el espectador el júbilo infantil de haber visto algo que no se esperaba. En el actor es una conmutación, un paso a otra cosa, es el paso, Aristóteles diría, del nous poéticos, del nous constructivo, el intelecto agente, al nous patéticos, el, el, el intelecto paciente, el que se entrega. Necesito entregar, necesito abrirme. Entonces, hace ese tránsito y después vuelve otra vez al cuerpo para preparar una nueva acrobacia y demás. Es una terna donde el punto medio es una línea de fuga, en vez de ser un puente constructor de continuidades. ¿Se entiende esto? Exploren las teorías actorales, las técnicas actorales, cómo se maneja la construcción actoral, cómo del ejercicio se va pasando a la dramaturgia del actor, y van a ver que esas ternas son, no por una cuestión mágica, como la que hubiese dicho Del Sartre, aunque a lo mejor tenía razón Del Sartre, sino por una cuestión de cómo opera nuestra experiencia en términos de lo que se conoce y el lanzamiento hacia lo oscuro, hacia lo negro. Y ustedes van a ver que entonces la enseñanza contemporánea va a estar siempre, la enseñanza, la dirección incluso, el oficio docente, va a estar en esa administración del punto de fuga o de la línea de fuga. ¿Cómo administro esos tránsitos? ¿Cómo juego con esa posibilidad de los tres? La terna con escape, con línea de fuga, pone los dos flancos como lugares de apoyo, como quien dice. Están hechos para que esto, que al principio es continuo, haga un agujero. Curiosamente, Lacan dice que el inconsciente tiene esto. El inconsciente es un entre dos de la palabra consciente del discurso. Ustedes quieren en este campo de la teoría abarcativa, la que explica claramente las cosas. Cuando se abre esa brecha, pasa esa otra cosa y se vuelve a cerrar. Entonces dice Lacan, después de haber hecho esa fórmula, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, sí, pero es un lenguaje lleno de agujeros. Más bien habría que decir que el inconsciente es un chiste. ¿Vieron? El chiste en un momento estalla y toda la carcajada es pulsional. Sale de ahí el cuerpo que se caga de risa. Eso es la poética del dadaísmo. Por eso estamos con... otro día, ¿no? Otro día. Por ahí puedo hablarles de las poéticas. ¿Por qué de este tema de los tres registros pueden derivarse lo que uno llamaría los ejes de coordenada de las poéticas contemporáneas? De lo que viene desde segunda mitad del siglo XIX hasta la contemporaneidad. Va a haber, por supuesto, en cada uno de los trabajos de dirección y de pedagogía particulares, vocabularios distintos que al comienzo hacen que no sea fácil entender de qué está hablando el otro. Nuevamente, ¿no? Tomato, veo esto, lo otro, pero estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de un instante de borramiento de la conciencia, que en el fondo nos conecta con toda una mística, el budismo zen y demás, ¿no? Por algo, la herencia dadaísta fuerte es la de, por ejemplo, John Cage, la música, un tipo completamente inspirado en el budismo zen, la meditación, etcétera, etcétera, y todo eso arma una poética, pero que en el fondo, ¿por qué digo la poética dadaísta? Porque todo comienza con el cabaret Voltaire. Ahí es donde se patea el tablero de la representación realmente. Y yo coincido mucho con Peter Burger, en la teoría de las vanguardias, que él dice que en realidad la vanguardia de los 60, los 70 y de fines del siglo XX capitalizan, toman, reciclan lo que habían encontrado los dadaístas de principios del siglo, a raíz del shock de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque eso después otro día podemos hablar de por qué se cambian los paradigmas. Porque hay una experiencia histórica demasiado potente como para hacerse boludo, y ahí empieza el discurso y la práctica completamente otra. Y entonces las vanguardias del pop art, Andy Warhol y todo lo demás, cada vez que mencionan Andy Warhol, ahora me voy a acordar
de Piqueto, el tonto de Piqueto, cuando hablaba el otro día, no sé qué, citando a Warhol, decía, pero nada que ver, en realidad. Bueno, decía que entonces va a haber nombres distintos que cada uno le pondrá. Pienso, por ejemplo, en, la, en el cuerpo estésico de Cacache, de Guillermo Cacache. Es un poco eso, ¿no? Hacer de la pasividad, de lo contrario del cuerpo activo, que es el cuerpo stanislavskiano, el cuerpo de las acciones físicas, que obviamente no queda tachado, queda como un término, hacer de eso un momento de otra cosa que es lo contrario. Che, ya es medio tardón, así que capaz que hay gente que está medio cansada. Así que, bueno, no sé si más o menos la pregunta quedó, ¿sí?, esbozada en su respuesta, pero como la teoría es traicionera y es perversa, dicho de otra manera, es la perversión la que nos lleva a los bordes, uno debería propiciar un maestro perverso, como era Alberto Ure, por ejemplo, a riesgo de ser denunciado. eh, no, porque hay un juego de la perversión, que no es lo mismo que la psicopatía dañina, ¿no? Es un juego de cómo ponernos en los bordes y poder eh, estar en condiciones de volver a tirar la soga. En definitiva, esto conecta además con todas las culturas no occidentales, ¿no? Es lo que hace uno cuando va a comer peyote en, en México. Alguien tiene que quedar un poco afuera de la cosa para poder traer a los que entraron en la comida del alimento sagrado. Está bueno eso, ¿no? Podríamos cerrar así. La teoría y la práctica sirven para preparar una comida sagrada. Y tiene que haber algún sacerdote, Barba diría el pontífice, que tiende puentes, pero por ahí es otra cosita más sutil todavía que es. Bueno, a ver, otra preguntita, así como para... Hola, José. Hola. Hola, ¿cómo le va? Muy bueno. Quería preguntarle, quizás es como algo que me surgió o quizás usted lo explicó y no lo entendí, pero para usted el potencial del teatro estaría dado por la capacidad que tiene de jugar con el deseo de caer en un territorio de crisis en el que no hay en el que se disuelve completamente el ego de los hacedores, por así decirlo. Sí, algo así, sí, sí, yo creo que, dicho con otras palabras, es más o menos eso, pero insisto en la reversibilidad de esa experiencia. Es lo mismo que pensaba Grotowski cuando, bueno, dejó de hacer espectáculos, se dedicó a hacerlo para teatral y explorar de qué manera entran en trance las culturas no occidentales, de qué manera se valen para eso. Hay un librito muy bello de Jean Duvignon, un antropólogo, que se titula El sacrificio inútil, donde él estudia las ceremonias de la macumba, cómo se va entrando a ese ceremonial, cómo se vuelve, y se trata de esa especie de técnica técnica chamánica, ¿no? Mircea Eliade también tiene un libro un poco más grueso que se llama Las técnicas arcaicas del éxtasis. Pero sí, lo único que diría es que el deseo, uno es un poco estricto, más riguroso, no es lo mismo que el goce. El goce tiene ese peligro del no retorno, constantemente, ¿no? De ahí viene la advertencia de Deleuze y Guattari, ser precavidos con la experimentación con drogas, etcétera, etcétera. Bueno, ahí todo eso se combina. Pero el deseo tiene, y ahí uno puede hacer cruzar dos concepciones del deseo que aparentemente son contrapuestas, como la de Lacan y la de Deleuze, en que hay un aspecto de construcción. El deseo construye. Cuando uno toma una línea de fuga, no la toma para escaparse, sino para, cosa extraña, crear lo nuevo. La novedad está en esa línea de fuga. Lo nuevo amigo de la muerte, diría Teodoro Adorno, es una manera de volver a tratar con la muerte, de anticipar quizá el momento en que esa muerte sea real, entrar y salir. No estoy diciendo nada místico en esto
quiero insistir, estoy casi diciendo algo técnico, en el sentido de las técnicas arcaicas del éxtasis, del proceder, cómo hago, cómo propicio esos acontecimientos que son los acontecimientos creadores. Bueno, a la vez estoy justificando el cartesianismo, si se quiere llamar así, de la formación cotidiana, del entrenamiento. Es decir, no es lo mismo lanzarse a esas aventuras en un estado de cotidianeidad total que hacerlo con un tipo de preparación ad hoc. Y también yo hablaba recién del dadaísmo del Café Voltaire irrumpe como el cuerpo pulsional puro y duro, y por eso solo puede durar una vez, y el espectáculo es irrepetible totalmente, provoca peleas con el público, provoca pasiones, expulsiones y grandes batallas campales, no se puede hacer otra vez, se agota el público y después quiere buscar otro lado o engañarlo de otra manera. Y ahí viene el tema del engaño, que es trabajado de una manera genial por Marcel Duchamp. Y Marcel Duchamp introduce un tipo de dadaísmo, si se quiere, mental, más que corporal, es un dadaísmo del discurso, y de ahí arranca todo el arte conceptual y todo lo que nos sigue atravesando en las poéticas y en las estéticas contemporáneas. Es un poco eso, y también, bueno, nuevamente insisto, creo que cualquier respuesta que les dé ahora está viciada de incompletud porque son temas que llevan la vida entera visitar. Any other question? Che. No, yo tengo una pregunta. Bien. Hola, José Luis. Hola. ¿Qué tal? Bueno, yo estoy en Bata, acá en Córdoba, también para informalidad a la teoría. Yo me puse pantalones porque iba a ser una charla, pero si no, ando mucho peor. Tengo una, porque, bueno, justo yo fui alumna tuya en la maestría de Tandil. Uh-huh. Bueno, ahora estaba en el momento de terminar la tesis. Y bueno, los escucho y te escucho y estuve en esta intersección y en esta crisis, volviendo a la parte académica universitaria de hacer una tesis y de esta cuestión que se da entre la teoría y la práctica. Uh-huh. Estuve como en el trabajo arduo de trabajar sobre mi propia práctica, ¿no? Entonces, todo el tiempo se encontraba esta duda entre si era una memoria de investigación o era una tesis. Uh-huh. Memoria de investigación o era una tesis. Y entonces luchábamos en eso, al final quedó un Frankenstein que es mitad una cosa y mitad otra. Son 3 capítulos a modo de memoria y 3 capítulos a modo de tesis. Y entonces en un momento yo pensaba, ¿qué concepto de cuerpo maneja aún la academia? Sí. Porque digo, ¿qué concepto de cuerpo en el sentido de estamos aún hablando de un cuerpo objeto que puede descindir mente, cuerpo, espíritu? Porque yo me sentía en esos 3 capítulos en donde yo teorizaba, intentaba buscar sistematizaciones teorizaba para el concepto de lo que creemos teoría, entonces intentaba buscar sistematizaciones, universalizaciones, objetivaciones de esa experiencia, se volvía esta idea de cuerpo-objeto del investigador que puede escindir su mente de su aparente cuerpo fragmentado. Y después estaba en el concepto de corporeidades, de memoria, de investigación, en donde no existía esa fragmentación, sino que hablamos de la corporeidad como una instancia de subjetivación en donde es imposible salir de la conciencia para el concepto de corporeidad, sino que todo es conciencia, aunque sea el trance. Entonces, como que me pregunto, ¿qué pensás de eso? Y en relación a las instancias académicas, ¿no? En donde se pone en crisis fuertemente también esta dualidad. Sí. Yo mantengo con las universidades una relación de ida y venida, soy justamente porque creo que son terrenos de contiendas permanentes. Yo diría que hay una guerra civil epistemológica dentro de las universidades,
dentro de las carreras, y yo estuve 5 años seguidos, en total habré estado 7 años en la Universidad de Córdoba, y eso lo viví en carne propia, además siendo también asesor de tesis, y por eso hablaba en un momento dado de la angustia que implica tener que hacer un trabajo final donde justamente la teoría y la práctica se cruzan, teniendo la sensación de que uno no tuvo suficiente teoría y suficiente práctica como para hacer el cruce. Es decir, se ve en una situación histerizante de muchos puntos de vista. Digo esto para dar un consuelo, porque nos pasa a todos lo mismo, de lo cual deriva una postergación bastante larga de los trabajos finales. Yo no sé ahora, bueno, hace mucho que no estoy en la carrera, desde el 2002, así que no sé si ahora habrán cambiado los requisitos de la tesis y todo aquello, porque tuvo que ver también con el acortamiento de las licenciaturas, esto ya a nivel de la enseñanza universitaria nacional. Cuando aparecen todos los posgrados, las licenciaturas se acortan y también se reducen las exigencias de trabajo final. En vez de hablar de tesis, se habla de tesina, y que la tesina puede ser simplemente una antología de textos, un comentario. No se espera lo que se suele llamar un aporte a la disciplina, un aporte original. Ya eso queda para los doctorados, y bueno, sobre todo el doctorado se espera que uno haga un aporte más o menos grosso. Pero creo que esa sensación de no saber muy bien a qué tenerse es la moneda corriente. Yo exculparía tanto a la institución como al sujeto sufriente, porque no queda otro remedio. Creo que vale la pena tomarlo como esa vara alta que a uno le ponen, y nuevamente es un desafío como tantos otros, como el de salir a escena, como el de afrontar el oficio en todo lo que tiene de imposible, ¿no? Yo había empezado comentando la pedagogía negativa de Stanislavski, aquello de poner al alumno o el que está formándose en situaciones que sabe que al principio van a decir, eso no lo sé hacer, no lo puedo hacer, es imposible para mí. Creo que no estoy justificando ni una cosa ni la otra, creo que todo podría mejorar, y quizá también la función del tutor, de quien va a hacer esa asesoría, ese acompañamiento del trabajo final, es la de aflojar un poco la angustia y permitir que ese tránsito imposible, ese equilibrio delicado, finalmente se cristalice en un informe teórico y un espectáculo, una puesta en escena. En definitiva, toda creación es eso, ¿no? Es un agenciamiento provisorio, una construcción precaria. Creo que las tesis, los escritos, los libros, tienen el mismo destino de insuficiencia, de incompletud. Pero bueno, es cuestión de satisfacer a la institución en todo caso. De hecho, en Tandil siempre discutimos, siempre hablamos, bueno, formamos un bando, por ahí con Julia Labatelli, con Gabriela Pérez Cubas, los que decimos, bueno, en realidad se podría rendir simplemente con un trabajo artístico, simplemente, entre comillas, con un trabajo artístico, y no exigir a la vez todo un ensayo teórico sólido, como hay en universidades en Estados Unidos, donde sea. Uno dice, un artista presenta una obra, presenta la obra. Y por esto que decíamos de la fragilidad de las teorías y de cómo las teorías pueden ser muy delirantes y el trabajo sumamente consistente, se podría habilitar algo así como una zona de tolerancia. Pero bueno, ya esto tiene que ver con el mercado laboral, con toda una cantidad de cosas. Así que también es un debate interminable. Bueno, no quiero forzarla. Bueno, José, te agradezco muchísimo. Si no queda alguna pregunta, y vamos cerrando. Y les voy a pedir a los estudiantes de la materia que se queden un rato después, por favor. Bueno. Un aplauso para José. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, ahora que estoy como perdiendo el miedo a lo virtual, seguiremos en contactos diversos, ¿eh? Seguiremos. Me parece que tenemos buen tiempo para esto, ¿no? Sí. Me parece que tenemos un rato largo todavía. Es la desgracia con suerte.
Dijo varias veces en la próxima, así que bueno, lo cumplamos. Sí, sí. Tenemos que volver a toquetearnos, che, a cuerpo a Sí. cuerpo, porque si no... Ay, pues, digo una cosa, hay un dicho mexicano que dice, lo que sucede conviene. Así que bueno. Bueno, ojalá sea así y me encantó ver a tanta gente que amo y que estaban todos juntas. Así que Beso, José, beso gigante, beso inmenso. Bueno, José, aprovecho para despedirme, ahí me ves. Sí, Pude conectarme con la cámara, te mando un beso grandote, un abrazo inconmensurable, es un placer como siempre escucharte hablar. Así que te mando un beso. Beso Un grande. abrazo grande, Nero. A la mono. Abrazo fraterno, querido José Luis. Abrazo fraterno. Muy querido. Gracias por el aguante. Gracias. Ya nos veremos. Es un placer verte y escucharte siempre. También un placer enorme verte y verlos un montón de ustedes. Así que hasta la próxima. Un gran abrazo, José Luis. Ha sido Muchas gracias. Verte y bueno, que se repita este encuentro, por favor. Bueno, decir es que me encanta ver a todos los colegas del país, realmente es muy emocionante cómo todo el país se reúne en alguien tan querido para todos, realmente, lo que es José Luis. Así que les agradezco que se hayan levantado temprano, se hayan conectado, superó totalmente nuestras expectativas, así que esto que era chiquito se volvió inmenso, así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Gracias a vos, Cipriano. Gracias, Cipriano. Muchísimas gracias, Cipriano, por esto, porque realmente fue impresionante. Somos un equipo. Seguimos en contacto, Cipriano. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Por la cátedra que se queden. Sí, ya. El resto, chau. Chau. Nos mantenemos en contacto. Gracias. Dani que anda por ahí escondida. Bueno. Hermoso todo, una alegría. Bueno. El negro. Bueno, genial. Dani, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, nada más que con tanta gente se me traba mucho. Bien, en la situación. Sí. Bueno, solo está quedando la cátedra, ¿no? Todavía queda gente, pero bueno, se están yendo. Queda alguna gente. Está bien, perfecto. La producción es... Capaz, Pipi, podés cortar acá la grabación, así después compartimos. Dale.